triste. Que expresamos cando non nos saben as cosas ben. Cando amamos a alguén, esa persoa non o aprecia. Que estás triste, que te pasa algo. Lloras y te pones mal. Cando unha persona le pasou algo e non le fan caso. Te sientes mal contigo mismo. Suele pasar cuando, no sé, te hacen algo y te sientes mal. Y no quieres andar con amigos. O que nadie te respeta. O queres a alguén e non te quere como ti queres querelo. Estar solo, no tener ningún amigo. Que te duele algo. Porque non ten amigos, non ten con quen xogar. Que no te quieran. Cuando uno se pone triste. Cando choras. O cuando lle humillan o algo así. Insultan, Cuando alguien te hace daño, empiezas a llorar. Que alguien no te perdone. algo me ocurrirá. Que, por ejemplo, te deja una novia o... Romper el corazón de algún niño porque le robaste el novio. Alguien te riñe, pues lloras y estás triste. Que alguien te pegue. Que un amigo te quita una carta O juguete. Que no te dejen tomar una chuche. o cuando alguien te grita. Cuando te caes al suelo y te haces hambre. Cuando alguien de tu familia se va a otro lugar. A veces a tristura é cando operan a alguén. Tamén se pode estar triste porque te perdiste. Cuando pierdes a alguien, cuando muere alguien. Un conocido. Un pariente. O perder a un amigo o a alguén familiar. O a tu abuelo, o a tu mascota. Cuando alguien muere, te empiezas a llorar. Cuando unha persona está triste, que non ten ganas de nada. Te sentes desanimado, con poucas ganas de facer cousas. Apenado, te sentes Tamén podes estar só nun lugar, sen que nadie te moleste, ou afligido por algo. A veces llorar te hace sentir mejor Y hablar con tus amigos de las cosas que te pasan. El miedo es Cuando notas perigo. É algo que pues asustas e sales correndo. O medo de moita xente está reflexado na súa personalidade. Non todo o mundo tiene o mesmo medo a unha mesma cousa. Ás veces é moi incómodo, pero outras veces acaba sendo algo gracioso. O medo é Horrible, porque ocurren cosas muy malas, porque te puede pasar algo, un accidente o algo. Que tienes miedo por las arañas y por la oscuridad. Momias, vampiros, De los fantasmas. esqueletos. Los ruidos extraños. Las cosas cuando explotan te asustan. o que soe dar medo son as sombras, como a escuridade, os seres nocturnos, Os ruidos pola noite. A que viven debaixo da cama os monstruos. El miedo es algo que no te gusta tener. Puedes sentir algo cuando estás solo, en casa, o vas por el bosque solo. Hay gente que tiene miedo al miedo. É unha cousa que temos os menos a ver. Puedes sufrir por películas ou por fobias que teñas. É unha cousa que te atera. Algo que te sientes aterrorizado y te cagas por la penera. Eso siempre me lo dice mi padre, por cagar por la penera. También cuando tienes miedo, cuando tu madre se va y te quedas con alguien. Los fantasmas son los que dan miedo. Que algunas veces veo una sombra, pero es mamá cuando está hablando y me da mucho miedo. Los vampiros te muerden y te vuelves un vampiro. Te da miedo que te muerdan y que te conviertas en vampiro. O una pesadilla, eso es lo mismo. Os morceagos viven por la noite.
Y si tú estás durmiendo y alguno te asusta, te haces daño. Tengo miedo. Tengo miedo. Las de los dragones sí que me dan miedo, porque los dragones echan fuego. O medo é unha sensación que te paraliza. Que te quedas sin palabras. Por ejemplo, a mí me da miedo la oscuridad. A mí caer mudo en el edificio. Dormir con la luz apagada. Miedo a luz. Payasos. Tamén. Miedo a La os oscuridad. xogos de medo. Que tes medo que os teus pais morran. Los vampiros, los fantasmas, las calabadas y los vampiros dan miedo porque quieren dar miedo porque así se ríen de la gente buena. A veces es una parvada tenerle miedo a las cosas, no te sirve de nada. Tienes que vencer el miedo y seguir adelante. Y a veces costa superar o medo. Pero siempre ya acaba superando. Tú puedes superar el miedo. Cando unha persoa síntese mal ou alguén falle algo malo que a ela non lle gusta. Unha reacción que temos cando algo non nos gusta. Cando algo non vai ben. É cando ti poste rabioso, empezas a ponerte nervioso e non queres facer o que ti tes e non podes facer o que os demais, eres ti o xefe. Ser rabietas. Ponerse furioso. Y ponerse a llorar. Si te enfadas, puedes hacer cosas malas. Mode, dirá tota. Cuando te enfadas si un niño, una niña hace cosas malas. O rompe cosas. Hay gente que no puede controlarse y daña el mundo y a las personas. A veces no nos damos cuenta y podemos provocar más daños de lo que creemos. Te peleas. Es cuando insultas a un amigo. Enfados, hay veces que pueden acabar mal. Cuando alguien se está agobiando. O cuando uno le pega a otro y se enfada. Cuando le dan una patada. Cuando puja. Y un enfado se provoca cuando dos personas no están a gusto, no se quieren. O cuando se llevan mal. Queremos algo e nos din que non. Ou sacamos unha mala nota no exame. Si tu madre te prometió una cosa de que te iba a comprar algo y después al final que no, que nos íbamos de viaje, te enfadas también. Te da rabia y no te gusta, te enfadas y a lo mejor dejas a los demás colgados. Cuando alguien Te va a regalar una cosa y ya no te va a regalar. sí, y también cuando alguien dice una promesa y luego no la cumple. Es cuando estás de mal humor. Cuando una persona estás con ella y no te dejas xogar o algo. Así y non te presentas cosas. Pois a min non me gusta sentir enfado porque cando estás pois mal con outra persoa, amigo, familia e non te sentes moi ben. No debes enfadarte mucho. Hai veces que podes chegar a facer dano a alguén solamente por un enfado e iso non está ben. Cuando te enfadas, puedes perder amigos. Un sustantivo Una emoción. es un adjetivo. Yo uso los sentimientos como lo llevo mal. Se pode sonreír. Alegría é unha cousa moi boa que as persoas sinten cando están alegres, cando sonríen, cando son tan unha cousa moi boa que senten as persoas. Pois é cando estás feliz. Muy feliz. Se puede sentir cuando sacas una nota y estás muy feliz. Cuando se sienten orgullosos de algo. Alegría cuando te pones contento. Alegría cuando quieres abrazar. Alegría cuando quieres dar besos. Cuando sacamos boas notas.
Cando te sentes Moi contento, tranquilo. e cando te compran algo que tú quieres. Cando Ven a familia é como E nos ponemos contentos porque poden vir os nosos primos, ou a tíos. Por exemplo, cando vai a ser o noso cumple. Ou cando van nos poner unha comida que nos gusta, nos. Amo contento. Compartir e dar feliz e darse bicos E hacer amigos. dar abrazos, felicidades, sonreír siempre, estar contentos y jugar con los compañeros, fiesta, hacer cosas guays, terminar todos los trabajos, ir al colegio, jugar muy bien. E nos ponemos así como emocionantes. Podes facer unha cousa ben e sintes alegría no teu corpo. Alegría para compartir, ayudar a los compañeros, ganar algo y cuidar las cosas. nas navidades, cando reúneste coa túa familia, senteste feliz. A veces te puede emocionar con cousas que te gusten moito. Cando te ríes. É algo divertido. Que cando unha persoa está feliz, pois está alegre e ten unha sonrisa na cara. Alegría é unha cousa moi bonita Alegría temos todos no interior. Temos que ter alegría para poder xogar e divertirnos. para ter amigos. Estoy moi contenta. Sempre as persoas tamén están contentas cando hai paz, pero cando hai guerra está moi triste. Un beso moi grande e recordade que a alegría é unha cousa moi bonita que tedes no corazón. Moi boa. Gracias. Hasta logo.